Saludos a todos, bendiciones, Dios me los bendiga, que estén pasando un día bendecido y victorioso en Cristo Jesús. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Es un gozo el juntos poder tener este tiempo para meditar en la palabra de Dios, la cual es maravillosa para nosotros. Es hermosa, es nuestro alimento. Sin ella no podemos crecer, no podemos desarrollarnos para dar buen fruto para la gloria de nuestro Dios. Por eso estamos cada día que nos juntamos meditando en la palabra de Dios, que es lo más hermoso que podemos hacer. Y es hermoso saber que junto con la salvación que Dios nos dio también su palabra como nuestra guía de vida. Nos la dio como nuestro alimento espiritual, nos la dio para darnos esperanza. La palabra de Dios debe de abundar en cada uno de nosotros, los creyentes, junto con la meditación en ella, junto con la oración, lo cual dará resultado a nosotros, dándonos el privilegio, la oportunidad de ser agradables delante de Dios. Y esto era lo que el rey David sabía y practicaba en su vida, y aunque él no era perfecto, muchas veces vemos por la escritura, hemos visto que él se equivocó, pero se arrepintió y regresaba a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice que el rey David tenía un corazón que era sensible a la voz de Dios. Y quiera Dios que tú y yo, querido oyente, tengamos esa clase de corazón y esa clase de disposición delante de Dios y de su palabra. Que Dios nos dé corazones entendidos, nos dé corazones sensibles a su voz, que estemos buscando su presencia siempre para que podamos gozar de todas las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra. Y esta tarde vamos a estar meditando, como hasta ahora lo estamos haciendo, en el Salmo 119. Vamos a estar centrándonos en los versos 145 al 152. El tema de este día es súplica, salvación, esperanza y seguridad. Lo voy a repetir: súplica, salvación, esperanza y seguridad. Salmo 119, 145 al 152 es lo que vamos a estar leyendo en esta tarde preciosa delante de nuestro Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. De los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Estamos reunidos en tu nombre. Háblanos de una manera especial, Señor, que esta palabra traiga un renuevo a nuestra mente, un refrigerio a nuestro espíritu, y que por ella, Señor, podamos hacer lo que necesitamos hacer para agradarte, para poder, Señor, estar en tu voluntad, que es lo que deseamos, Señor. No queremos nada más que hacer tu voluntad, y tu palabra es la que nos trae el alimento, la que nos ayuda, la que nos dirige, la que nos guía. Y que este día, Señor, esta palabra caiga en lo más profundo de nuestro ser. Toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón, para que podamos recibirla con gozo y alegría. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Qué hermoso el salmo que acabamos de leer, Salmo de David. Conocemos este salmo y es muy precioso. Nos habla meramente, principalmente, de la palabra de Dios. Y en el 145, cuando abre, y 146, es algo maravilloso que expresa el salmista. Dice: oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor. Obedeceré tus decretos.
A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Vemos aquí la oración ferviente de David hacia Dios para pedirle ayuda, para obedecer sus mandamientos, esos mandamientos que Él dejó a cada uno de nosotros en su ley. En esta oración el salmista la eleva para pedir que Dios lo libre del pecado, que lo libre de los peligros y de las tentaciones que quieren destruirnos. Por eso dice la palabra, oro con todo el corazón, respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos, ayúdame a hacerlo. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Vemos que era el deseo del corazón de David y lo hacía desde lo más profundo de su ser. Esta oración la elevaba no solamente de labios como una oración repetitiva o un rito que había aprendido religiosamente, no, sino que clamaba desde su alma para poder obedecer la ley de Dios por amor, por devoción, no por temor al castigo. No debemos obedecer la ley de Dios por temor a lo que nos puede pasar. Debemos obedecer la ley de Dios por temor a ofenderlo a Él, por el amor que Él ha puesto en nosotros. Esto es lo que debe motivarnos a obedecer la ley, el amor, el agradecimiento por su gracia y por su misericordia. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes lavados en la sangre de Jesús, debemos pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo a obedecer por amor y agradecimiento, a hacerlo incondicionalmente, totalmente y no a medias, porque Dios no escucha a aquellos que le obedecen a medias. Dios escucha a aquellos que son obedientes. Esta no es una oración del rey David para imponerle condiciones a Dios. Si tú me ayudas, yo voy a obedecer tus mandamientos. No, lo que él está diciendo es expresar un deseo profundo de querer guardar los mandamientos de Dios, de querer guardar la ley de Dios. Sálvame para que yo lo pueda hacer. Líbrame de mis pecados, líbrame de los enemigos, líbrame de la tentación para poder yo concentrarme en tu ley, para obedecerla, para obedecer todos los días de mi vida. Y en el 147, el salmista David dice, me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Vemos por estos versos que el rey David acostumbraba orar antes de que el sol saliera para adorar a Dios. Se presentaba delante de Dios en la madrugada antes de que saliese el sol para buscar su rostro y su bendición, para pedir su protección para ese día con la esperanza puesta en la palabra de Dios, una esperanza que es segura porque la ley de Dios, la palabra de Dios lo es. El poner la esperanza en la ley, en la palabra de Dios, es una anticipación de ver lo que Dios hará a favor nuestro, sus hijos, a través del día. Recordemos que también el apóstol Pablo nos enseña que la esperanza de nosotros, los hijos de Dios, no es vana. No nos va a desilusionar porque Dios y su palabra son fieles. En Romanos 5:5 dice, la esperanza no nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Él nos ama tanto y es tan fiel que puso su amor en nuestros corazones. Y ese amor nos motiva a mantener la esperanza viva en Él y su palabra. La oración y la meditación al comienzo del día nos alienta, nos alimenta, nos ayuda, nos da esperanza en Dios y nos previene de fallarle a Dios, nos previene de desesperarnos en situaciones difíciles y adversas. ¿Por qué? Porque ahí está ya la palabra trabajando desde que amanece el sol. ¡Qué maravilloso es esto!
Si tienes tiempo en la mañana antes de salir a tu ocupación diaria, dale un tiempecito a Dios, busca su rostro, busca su palabra y verás los resultados maravillosos de tu día. Será un día gozoso, lleno de gozo, que nada podrá arrebatarlo. Esta es la victoria de nosotros los hijos de Dios. Y en el verso 148 dice: me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Vemos aquí también que en las noches David meditaba. En medio de la noche hacía tiempo para meditar en la palabra de Dios. Él prefería desvelarse, él prefería madrugar para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, meditar en ella. Y eso es que debe ser nuestra oración, nuestro anhelo, que Dios nos dé esa clase de hambre y de sed por conocer su palabra, conocer la escritura, meditar en los mandamientos de Dios para aplicarlos a nuestro corazón. Meditar en las promesas que Él nos hizo a través de su palabra a aquellos que decidimos obedecer su ley. Hay promesas maravillosas de parte de Dios, pero es para los que aman. Le aman a Él primero, aman su palabra, la obedecen y entonces Dios respalda, Dios bendice, Dios protege. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y en el 149 dice así: oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. El salmista David, por experiencia, entendía que la palabra de Dios reanima nuestro espíritu, nos da vida, nos da aliento en lo espiritual al ser humano. Alguien que no conoce la palabra anda muerto en vida, pero aquellos que conocemos la palabra tenemos la vida de Dios fluyendo a través de nosotros. Cristo mismo lo dijo: el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son el espíritu que mora en nosotros, pero también la palabra que está haciendo efecto en nuestra vida. Y entonces David entendía que lo que da vida al ser humano, no una vida para existir únicamente, sino una vida abundante, una vida plena y con propósito, es la obediencia a la palabra de Dios. Y ese era su clamor diario. Oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Ayúdame a seguir tus ordenanzas para ser vivificado, para tener la vida abundante que solamente tú das a través de tu espíritu y tu palabra. Querido hermano y hermana, debemos tú y yo pedir a Dios que en su amor, que en su misericordia nos ayude a ser obedientes y así gozar de la vida que Él da a sus hijos. Una vida gozosa, abundante, sin que nada nos falte. Gloria al nombre de nuestro Dios. No basta con tener conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Necesitamos obedecerla. Necesitamos aplicarla diariamente a nuestra vida, y es ahí donde encontramos la vida verdadera, la vida abundante. El conocimiento únicamente te va, como dice la palabra, a ensoberbecer, pero cuando meditas la palabra, al conocerla, la aplicas a tu vida, hay humildad, hay sometimiento, hay obediencia, y ahí es donde Dios da vida eterna, da bendición en abundancia. Gloria al nombre de nuestro Dios precioso. Nuestros enemigos nos rodean todos los días. Pablo lo dice: somos como ovejas que están buscando para llevarlas al matadero. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas odia la presencia de Dios en nosotros, odia la imagen de Cristo en los hijos de Dios. Y el salmista en el verso 150 dice: los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas.
Vemos aquí que nuestros enemigos espirituales se acercan, nos rodean para destruirnos, porque déjame decirte, si ellos aborrecen a Dios, cuánto más no nos van a aborrecer a nosotros. Cristo mismo lo dijo: si me odiaron a mí, también los van a odiar ustedes. Y Dios está atento a nuestra oración, pidiendo ese rescate delante de Dios. Él escucha nuestra queja, Él es nuestro pronto auxilio, y como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nada ni nadie podrá estar en contra tuya ni en contra mía. El mismo Pablo dijo: porque estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá prevalecer contra los hijos de Dios. Gózate por eso. Tú estás del lado del que siempre va a ganar, aquel que ya ganó en la cruz del Calvario, pero un día triunfará totalmente sobre sus enemigos, y tú estarás en ese triunfo, en esa victoria, glorificado juntamente con Cristo. Y ahí está la seguridad de la protección de Dios a quien le obedece. En el 150 dice: vienen a atacarme, se acercan al acecho para hacer maldad, porque no conocen, odian tu palabra, están alejados de tus enseñanzas. Eso es lo que sucede. Por eso el mundo no nos reconoce, por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo nos mira de reojo. ¿Por qué? Porque no conocen las enseñanzas, están alejados de Dios, están alejados de su palabra. Pero qué hermoso cuando el salmista se pone a meditar, dice: sí, estoy rodeado de enemigos, estoy rodeado de enemigos espirituales que acechan mi vida. Pero en el 151 dice el salmista: pero tú estás cerca, oh Señor. Qué maravilloso el saber que Dios está cerca de ti y cerca de mí. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Esa es la seguridad de David, porque Dios está cerca, aún más cerca que nuestros enemigos. Él lo promete en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Que dice también en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él está ahí contigo y conmigo en medio de la batalla, y nuestra batalla ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Y Dios promete estar con aquellos que le obedecen. Él promete estar cerca. Y el salmista dice: y tus mandamientos son ciertos. ¿Por qué dice esto? Porque él entiende que Dios, a través de su palabra ha prometido estar cerca de sus hijos, estar cerca de aquellos que le temen, de aquellos que están en su preciosa voluntad. Y si las promesas de Dios son verdaderas, si sus leyes son ciertas, sus promesas se van a cumplir. Dios nos acercó a Él, estábamos alejados de Él, pero Él nos acercó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, como nos declara Pablo en Efesios 2:13. Y en Efesios 2:13 el apóstol Pablo dice: antes estaban muy lejos de Dios, eso es, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso! Fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma de acercarnos a Dios. No es la religión, no son los ritos, no son las obras que podamos tú y yo hacer que nos van a acercar a Dios. Lo que nos acerca a Dios es la sangre de Cristo. Y una vez que nos acerca, nos enseña su voluntad para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para ti
Y para mí, como lo dice también aquí en el capítulo 2 de Efesios, qué hermoso el Dios que servimos, pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Cuando te veas rodeado de la angustia, rodeado de los enemigos espirituales, rodeado de la duda, rodeado del temor, dile al Señor, pero tú estás más cerca que ese temor, más cerca que esa lucha, más cerca que esa prueba, más cerca que esa tentación, más cerca que ese enemigo que estás echando para deshacer mi vida, porque tú estás más cerca. Por tanto, yo no temo, porque tu palabra es verdadera, y en tu palabra tú me has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te gozas conmigo, hermano? ¿Te gozas conmigo, hermana? Esta es la palabra que Dios trae a nosotros en este día. Y en el verso 152 dice el salmista: desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Aquí vemos que a través de su vida, desde pequeño el salmista conocía la ley de Dios y llegó con el paso del tiempo y la madurez a tener la seguridad de que la palabra de Dios no pasa, no cambia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así nos dice el verso 160. Ve conmigo el 160. Dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Y aquí lo dice: desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Cada cristiano que pertenece a Dios por la sangre de Cristo debe desde el principio de su caminar con Dios ocuparse en escudriñar, en meditar y en aplicar la palabra de Dios a su vida. Esto es lo que tenemos que hacer, querido hermano, querida hermana. Cada creyente tiene que conocer bien la Escritura para provecho propio y así agradar a Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. El conocer la Escritura y aplicarla a nuestra vida nos abre el entendimiento y nos da la firme seguridad de que la palabra de Dios es eterna y es poderosa. Qué hermoso el poner nuestra confianza, nuestra esperanza en la palabra de Dios. No existe otra verdad en el universo y Dios te la dio a ti, me la dio a mí. Y es el Espíritu Santo el que revela esta verdad a tu vida y a la mía. Por eso necesitamos diariamente escudriñar, memorizar, meditar y aplicar la palabra a nuestra vida y así gozar de lo maravilloso que es nuestro Dios, gozar de ese fruto del Espíritu que está en los hijos de Dios, gozar de la protección maravillosa de Dios, gozar de la libertad que experimentamos los hijos de Dios al andar en su voluntad, al buscar su rostro, al buscar la santidad. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios debe tener primacía en nuestra vida. Muchas personas al amanecer temprano van por el periódico. Eso ya suena un poco anticuado, pero hay gente que todavía compra el papel periódico, lo abre y ve las noticias de última hora. Ahora tenemos mucho más acceso al minuto de que pasan las noticias a través de los medios de comunicación, como lo es la internet, la red global. Y cuando nosotros nos levantamos, mucha gente comienza a ver las noticias, a ver en su teléfono inteligente o en su tableta o en su computadora. Pero qué maravilloso sería mejor primero ver las buenas nuevas que Dios tiene para nuestra vida, para el día en que despertamos.
que sea nuestro deleite, que sea nuestro propósito este año que comienza, que la palabra de Dios sea lo primero, que la oración a Dios, el meditar en Él, el elevar tu voz, el elevar tu alma con tu voz, en la mañana antes de salir de tu hogar o emprender los quehaceres del día, darle un tiempo a Dios y ver maravillosos resultados, como el salmista miraba la protección de Dios, miraba las promesas de Dios cumplirse en su vida. Y esto es maravilloso entenderlo. Si tú y yo logramos entender esta palabra y la aplicamos a nuestra vida, déjame decirte que vamos a ver el respaldo y la protección de Dios sobre nosotros. Vamos a ver que nada nos puede derrotar, nada nos puede robar el gozo, nada nos puede robar la paz, porque estamos saturados de la palabra del Espíritu. Estamos buscando el rostro del Señor y estamos tratando de vivir de acuerdo como Él nos ha dejado en su palabra. Cuando aplicamos la palabra de Dios, seremos sabios. Es lo que nos trae sabiduría. La palabra de Dios es lo que nos da la vida, es lo que nos da el gozo, es la que renueva nuestra mente, y al ser renovada nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra conducta es alterada para agradar a Dios. Ya no es como la del mundo, sino que es transformada para hacer la voluntad de Dios. Si aplicamos la palabra que estamos viendo hoy, nos alejaremos también del pecado que diariamente está al acecho. Recuerda que estamos en esta carne. Nadie estamos exentos de pecar, pero podemos encomendarnos a Dios. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no pecar, a aplicar la palabra a cada instante a nuestra vida. Cuando venga la tentación, huir de ella. Cuando venga la tentación, aplicar la palabra a nuestro corazón. Cuando vengan las situaciones difíciles, aplicar la palabra a nuestro corazón. Cuando apliquemos la palabra, como estamos viendo en el día de hoy, tendremos deleite en ella. Nos vamos a deleitar, y aunque nos duela, aunque nos esté dando en la herida, aunque esté penetrando, como lo dice la palabra, como esa espada de dos filos, estaremos gozosos porque sabemos que Dios está ocupando en moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Se está ocupando por nuestro bien, como lo dice Romanos 8:28. Entonces tú y yo seremos prósperos en todo, como lo dice el Señor a Josué en 1:8. Seremos prósperos en todo, tendremos éxito en todo lo que hagamos, porque estaremos en la voluntad de Dios. No des un paso en el día y hacer una decisión sin buscar la voluntad de Dios primero. Eso es lo más maravilloso. Andar en la voluntad de Dios es precioso. Y cuando no nos salimos de esa voluntad, Dios promete ser fiel a nosotros, protegernos, prosperarnos y bendecirnos. El pueblo de Israel no lo entendió, y Cristo lo dijo cuando estaba para entrar a Jerusalén. Cuando vio la ciudad y la algarabía de la gente, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Preferían que Dios hiciera como ellos querían, en vez de ellos adaptarse, ellos someterse a la ley de Dios. Y es el mensaje del día de hoy. No creamos que nosotros le vamos a ganar a Dios y decirle: oh, esto es lo que voy a hacer y ojalá sea tu voluntad. Y si no es, pero ayúdame y bendíceme. No, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y desde los primeros días, desde que somos salvos, necesitamos entender que la ley de Dios es perfecta, es eterna, es exacta, es absoluta. Y si tú y yo andamos en ella, seremos más que vencedores. Qué maravillosa la palabra de Dios.
Así que por esta palabra nosotros aprendemos que debemos de traer nuestra súplica delante de Dios temprano en la mañana, al comenzar nuestro día, para gozar de su presencia, de su compañía, de su protección, de su bendición y todas las promesas que Él hace a sus hijos. Tendremos la salvación asegurada. Dios nos librará del acecho del enemigo, nos librará de la tentación, nos librará en medio de la lucha y de la prueba. Tendremos esa esperanza puesta en Cristo, en su palabra, y no seremos avergonzados. Tendremos la seguridad de que la palabra de Dios es perfecta, Dios es fiel y cumplirá su promesa de salvación, cumplirá su promesa de protección y gozaremos de una vida abundante. Que esta palabra haya traído algo especial a tu vida en este día como lo ha hecho conmigo. Que nuestro anhelo sea la palabra, que nuestro anhelo sea buscar el rostro de Dios, buscar su voluntad a través de su palabra y hacer todo lo que Él nos dice en ella. Entonces seremos prósperos y exitosos en esta vida. Ese es mi deseo para ti y ese es el deseo para mi propia persona y mi familia, que seamos bendecidos, prósperos y que Dios nos use como instrumentos en este mundo, como luz, como sal, para que otros vengan a conocerle. Pero necesitamos ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, a obedecerla no por temor al castigo, sino por temor a ofender a quien tanto nos ama y dio a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Qué maravillosa palabra, espero que te hayas gozado. Y si tú no conoces a este Dios, si tú no tienes esta esperanza, si tú no conoces la palabra de Dios, hoy es el día en el cual tu vida puede cambiar. Solo entrega tu corazón a Cristo Jesús, reconoce tus pecados, reconoce que en tus propias fuerzas, tu propia inteligencia y destreza no podrás alcanzar la vida eterna. Pero hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y cuando aceptas su sacrificio y le dices, perdóname mis pecados, hazme tu hijo, pon tu espíritu en mí y ayúdame a hacer tu voluntad, entonces comenzará algo maravilloso en tu vida y Dios estará contigo todos los días que estés sobre esta tierra. Te hago esta invitación, acepta a Jesucristo como Salvador y que la palabra de Dios sea tu alimento. Dale tu vida al Señor y si le das tu vida, te felicito y te digo, tú eres un hijo e hija de Dios. Busca un lugar donde se predique el evangelio de Jesucristo para que crezcas. Busca la comunión de otros creyentes que anhelan hacer la voluntad de Dios para que juntos aprendan, para que tengas algún modelo, algún ejemplo y puedas tú también crecer en el Señor y ser de bendición a otros. Hermanos, también nosotros no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar el rostro de nuestro Dios. Busquemos su rostro en la mañana, abramos su palabra y verás qué gozoso tendrás ese día y nada podrá tumbarte, nada podrá desanimarte, nada podrá derrotarte. Por el contrario, tendrás la victoria de Cristo Jesús en tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo en el cual hemos meditado en tu palabra. Es un gozo, es un deleite, Señor, el entender a través de ella todo lo maravilloso que tú eres y lo que has dejado para nosotros en tu palabra para que andemos en tu voluntad. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a poder tener corazones sensibles a tu voz, corazones que busquen tu rostro, corazones, Señor, dedicados a amarte y adorarte en espíritu y en verdad. Que no, Señor, obedezcamos por temor, sino por amor y agradecimiento, por querer agradarte, Señor, por querer ser útiles en tu obra. Señor, yo te ruego tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vencer esta carne, a someterla al señorío de Cristo, Señor, a cada día. Señor, someternos a ti en obediencia a tu palabra y ver los resultados maravillosos, los cuales son tu protección, tu bendición, tu prosperidad, todo lo que has dejado en tu palabra para nosotros cumplirse, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, enlazados en este día.
Y aquellos, Señor, que no te conocen, también bendícelos, ayúdalos, que esta palabra pueda traer, Señor, un fruto a sus vidas, Señor, de arrepentimiento. Te ruego por aquellos también que aceptaron y aceptarán ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sé con ellos, dirígeles, bendíceles, protégeles y prospérales, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a sus vidas, Señor, la revelación de tu palabra, como lo haces con nosotros cada día, Señor. Ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales a levantarse, al acostarse. Señor, sé con ellos al andar por el camino, Señor, al hacer sus tareas diarias, sus labores diarias. Señor, acompáñales y protégeles, bendíceles y úseles como testimonio de tu gran majestad, sabiduría y poder, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno de tus hijos. Pon en todos paz y tan de todos misericordia, Señor. Danos una semana bendecida y próspera en tu Espíritu Santo, y que tu palabra abunde en cada uno de tus hijos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y ahora, que el amor del Padre y la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. No olvide de orar uno por otro, unos por los otros. Oremos también por aquellos que están en el mundo. Intercedamos delante de Dios para que vengan a la salvación. Es un gozo estar con ustedes. Reciban un saludo de la familia Pastoral Méndez. Siempre estamos orando por ustedes. Espero que ustedes también siempre estén orando para que el Señor nos ayude y nos proteja. Les amamos en Cristo y será hasta la próxima.